Bueno, vamos a comenzar con la enseñanza de esta noche. La he titulado El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es grande, ¿verdad? Que Él es uno de el invitado especial en este lugar, porque Él es el que ministra nuestras vidas, el que ministra nuestro corazón. Bueno, vamos a comenzar. Bienvenidos mis hermanos esta noche a esta enseñanza maravillosa y grandiosa que Dios ha puesto en mi corazón. Hoy 24 de enero del año 2026, donde comenzamos una enseñanza del Espíritu Santo de Dios. Quizás esta enseñanza vaya a tener varias partes. Esta sería la primera parte de la enseñanza. Bueno, el Espíritu Santo de Dios es Dios mismo. Eso es lo primero que cada uno de los creyentes debemos entender, ¿no? Es la tercera persona de la Trinidad. Y garantiza que cuando el Hijo se fue, nos dejó al Espíritu Santo como nuestro consolador, como nuestro guía, como aquel que nos puede dirigir si lo dejamos, ¿no? Es la presencia del mismo Dios, pero dentro del creyente, dentro de todo aquel que ha recibido al Señor Jesús como su único y verdadero Salvador. Cuando la Biblia se refiere al Espíritu Santo, no lo representa como si fuese una fuerza, como si fuese un algo, ¿no? No. Lo representa tal cual como se representa una persona. Esto quiere decir, sin duda, que si es una persona, o lo representa como una persona, puede moverse, nos puede escuchar, tiene emociones, tiene anhelos, tiene consejos, nos puede ayudar y bueno, entre tantas características que puede tener una persona, ¿no? Nos puede abrazar, nos puede hasta cambiar el ánimo, porque, o sea, aparte de sus características es que es omnipresente y omnisciente. O sea, Él siente lo que tú sientes en el momento. Es omnipresente porque está presente allí donde tú estás. Sin embargo, bueno, hay personas que creen que es una fuerza, que no es una persona. Realmente hay muchas creencias, ¿no? Pero la palabra es muy clara cuando dice que es una persona que gime con gemidos indecibles al Padre, que dice que no lo contristemos. Cuando habla de que no lo contristemos es porque entonces se entristece. Es una persona, se entristece cuando hacemos algo que no es debido, que entristece al Padre, ¿no? Y bueno, como Él mora en nuestros corazones, ¿verdad? Nos puede consolar, nos puede hablar a nuestro ser, a lo más profundo de nuestro ser. Él puede hablar. Esa es una de las características del Espíritu Santo. Otra es que nos capacita. A los que somos creyentes nos capacita por ese hecho de haber recibido a Jesús como nuestro Señor y Salvador, para ayudarnos a vivir en la voluntad de Dios. También es aquel que puede llevar el mensaje de salvación a donde Él quiera, por medio de cada uno de nosotros. Él es el que en algún momento nos da valor para hablarle a otras personas del mensaje de Jesús a las naciones, cuando a nosotros nos da vergüenza hacerlo. Cuando a nosotros nos da vergüenza, Él es quien nos empuja, nos
nos quita toda esa vergüenza para hablarle de Jesús a otras personas, para que otras personas también puedan obtener ese mensaje de salvación, puedan obtener el recibir a Jesús como su único y verdadero Salvador. Él es quien nos empuja o nos ayuda a dar ese salto para que esa persona pueda conocer a nuestro Señor Jesucristo por medio de nosotros, como puentes, ¿no? El Espíritu Santo también tiene una peculiaridad, y es que consuela a los creyentes, los consuela, los guía hacia la verdad. Y lo mejor es que permanece en cada uno de nosotros para siempre, para siempre. Por eso es que es tan importante mantener una relación diaria con Él, porque Él es el enlace a todo. Él es el enlace a todo. Pero nosotros tenemos que hacer algo, y es permitirle que Él obre plenamente en cada uno de nosotros, para que nuestras vidas puedan glorificar a Dios y poder reflejar ese amor que Dios nos ha dado. Yo quiero comenzar con lo que son las características del Espíritu Santo y cómo actúa en cada uno de nosotros, ¿no? Bueno, el Espíritu Santo, primero que nada, la primera característica es que es un consolador. Es el consolador. Él nos acompaña en todo tiempo, en todo momento, cuando estás durmiendo, cuando estás despierto, cuando estás comiendo. En todo momento Él nos acompaña. En esos momentos de dificultad, allí Él nos consuela. Cuando tú estás triste, si tú lo permites, Él te puede abrazar. Él puede hacer que esa tristeza mengüe para que Él pueda salir. Y puedas entender que ante esa tristeza hay una solución, hay una salida, hay un algo que se puede hacer para que las cosas cambien su rumbo. La presencia del Espíritu Santo nos trae paz al corazón. Y esa paz, esa compañía, esa presencia nos ayuda muchísimas veces, yo diría que en todo tiempo, a superar el dolor. Hasta el dolor más intenso que podamos tener como seres humanos nos los ayuda a superar el Espíritu Santo si se lo permitimos. Él nos ayuda a perseverar en cualquier dificultad, en cualquier situación, a salir airosos, a ver lo bueno de lo que en ese momento está muy mal. Siempre y cuando tengamos muy en claro que Dios tiene el control de todo. Siempre y cuando confiamos en Él plenamente, creyendo en todo tiempo que Dios tiene el control, el Espíritu Santo nos va a ayudar a salir de eso. Yo te invito a que puedas buscar en la Biblia, en Juan 14:16. Juan 14:16. Aquí Juan 14:16. ¿Lo tienen todas sus Biblias? Amén. Respondan amén en el chat.
Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Palabras textuales de Jesús. Él decía que a nosotros como seres humanos nos convenía que Él se fuese para poder enviar al Consolador, que era el Espíritu Santo de verdad. El Espíritu Santo tiene mente, tiene voluntad y tiene emociones. Eso lo vamos a confirmar en la lectura de la palabra, ¿sí? Tiene mente. Buscamos Romanos 8:27. Todo lo vamos a constatar en la palabra, amén. Romanos 8:27. Lo tenemos siguiente. Ahí se ve bien. Romanos 8:27 nos dice: mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Por eso tiene mente, porque Él escudriña los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu. Y sabe, conoce qué es lo que tú quieres hacer, deseas hacer. Eso nos deja dicho que no es una fuerza como otras personas piensan. Y Él intercede por cada uno de los santos, dice la palabra. Intercede por cada uno de los santos. Ahora, ¿por qué tiene voluntad? Eso lo encontramos en 1 Corintios 12:11. Busque la palabra y responde amén cuando lo tengas. 1 Corintios, capítulo 12, versículo 11. Pero todas estas cosas las hace uno mismo y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Todas estas cosas las hace uno mismo, las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Quiere decir que Él tiene voluntad propia. Él sabe qué darle a cada quien. Él elige qué darle a cada quien. ¿Sí? Esto está hablando de los dones del Espíritu Santo.
Él elige qué darle a cada quien. Esto entonces quiere decir que tiene voluntad propia. Una voluntad la tiene una persona. También tiene emociones. Eso lo encontramos en el libro de Efesios 4:30. Cuando lo tengas abierto allí, escribe un amén. Efesios 4:30. Un poco más acá. Y dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. ¿Qué quiere decir? Que no solamente tiene voluntad propia, no solamente tiene mente, sino que también siente. Eso quiere decir que también se entristece cuando tú haces las cosas mal, cuando hacemos lo contrario a lo que Dios de alguna u otra forma nos ha mostrado que hagamos, cuando pecamos muchas veces deliberadamente, abusando de la misericordia de Dios, abusando de la gracia que Dios nos da. Hay que tener mucho cuidado con eso realmente, porque la palabra nos insta que no contristemos a Cristo. Si Él es el que nos abraza, que nos guía, que nos cuida, que nos quita la tristeza, ¿con qué corazón podemos entristecerlo? Si Él es merecedor de que lo mantengamos contento. Y la única manera de mantenerlo contento es haciendo la voluntad del Padre, haciendo lo que es bueno, haciendo lo que es correcto, siendo diferentes a este mundo que nos presentan cosas supuestamente buenas, pero que son malas, que sabemos que son malas muchas veces, pero las hacemos, nos aunamos a eso, ¿no? Nos sumamos en la marea, nos unimos a eso. Y hay muchas de esas cosas pues entristecen el corazón de Dios, entristecen al Espíritu Santo, entristecen el corazón de Dios, ¿no? Muchas veces tenemos que ponernos en el lugar de qué sentirá el Espíritu Santo cuando yo hago esto, ¿no? Y a veces me viene a la mente que a veces pecamos tan deliberadamente sin pensar qué piense Dios de mí, que no nos importa nada, pues, no nos importa nada. No nos importa nada, realmente. Somos tan malcriados muchas veces, tan poco, valoramos tan poco lo que realmente Dios nos ha entregado en las manos, ¿no? Él quiere para ti un propósito, Él quiere para ti tantas cosas buenas, quiere encaminarte a ese paraíso eterno que Él ha preparado para cada uno de nosotros, y nosotros valoramos tan poco eso, haciendo lo contrario a todo lo que Dios nos ha dejado en su palabra. De verdad eso entristece mucho, y yo te invito a que meditemos sobre eso, porque que cuidemos
lo que Dios nos está entregando en las manos, porque no es cualquier cosa lo que nos está entregando en las manos. Lo que nos ofrece el mundo es algo muy temporal, es algo que se va, que tarde o temprano se va a fumar. Pero lo que nos ofrece Dios es algo eterno, es para siempre, es reinar con Él en los cielos, es poderlo ver cara a cara, es vida eterna. Es que esta vida sea temporal para pasar a una vida mucho mejor. Eso es lo que nos ofrece Dios. Entonces, este tipo de cosas realmente hay que valorarlas, hay que apreciarlas, hay que tomarlas en la mano muy fuerte y pensar cuando vamos a hacer las cosas. Cuando aceptas a Cristo, quien viene a morar en ti es el Espíritu Santo. Él viene a morar en ti, Él viene a cambiar. Imagínate que tu cuerpo, tu corazón es como una casa, pero en el momento que tú recibes a Cristo es una casa desordenada, es una casa que está, bueno, tiene dolor, tiene depresión, tiene mentiras, tiene adulterio, tiene fornicación, tiene, bueno, infinidad de cosas puede tener esa casa, ¿no? De cosas que haya hecho, asesinatos incluso, o sea, tantas cosas. Pero Él es tan bueno, que cuando tú lo recibes a Él como su único Salvador, nos recibimos a Jesús como nuestro único Salvador. Él comienza a habitar en esa casa y comienza a repararla poco a poco, a quitar lo malo para poner cosas buenas. Imagínate que es la casa y Él va construyendo paredes, construyendo cuartos, pintando las paredes, arreglando todo aquello que está destruido por tantas cosas, por tantas vicisitudes, ¿no? Bueno, de esa misma manera Él comienza a reconstruir tu vida, poco a poco, por cosas pequeñas quizás. Todo depende de cómo tú lo dejes obrar. Si tú lo quieres obrar más rápido, pues comienzas a hacer su voluntad plenamente. Si tú te comienzas a resistir, va a ser más lento. Va a ser más lento. Así que todo depende de cada uno de nosotros. De que el proceso sea un poco más rápido o más lento. Más forzado o menos forzado. Que duela más o no duela tanto. Todo depende de cada uno de nosotros. Él está dispuesto a que tu vida sea mucho mejor. Él está dispuesto a sanar ese dolor, a sanar esas heridas, a sanar tu corazón, a sanar tu mente. Pero la última palabra la tienes tú. Porque cuando Él entra a tu vida, Él entra porque tú lo dejaste entrar. Porque tú lo invitaste a entrar a tu vida para que Él comenzara a trabajar dentro de ti. Pero no podemos aceptarlo y votarlo otra vez, porque no va a haber cambio. No va a haber cambio. O sea, si lo aceptamos es porque realmente queremos que haya cambios en nuestra vida, cambios positivos. Bueno, esto lo vamos a constatar en el libro de Corintios, 1 de Corintios 3:16. Buscamos acá en la palabra. Corintios 3:16. Nos dice: ¿no sabéis que si sois templo de Dios y que el Espíritu Santo de Dios mora en vosotros? Allí nos hace una pregunta, ¿no? ¿No sabéis que si sois templo, o sea, casa del Espíritu Santo de Dios, y que el Espíritu Santo de Dios, vuelve a reiterar, mora en vosotros?
¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros recibimos al Señor Jesús como nuestro verdadero Salvador, único y verdadero Salvador, el Espíritu Santo comienza a morar en nosotros. O sea que nuestro cuerpo se convierte en su casa, en el templo del Espíritu Santo. Eso quiere decir que tienes que cuidar tu templo. Eso quiere decir que tienes que cuidar cómo caminas, cómo hablas, qué dices, qué no dices, qué sale y qué no sale de tu boca. Tienes que cuidar tu testimonio, no solo ante los demás, sobre todo tienes que cuidarlo con Dios. Porque al fin y al cabo el hombre siempre va a hablar. Si tú haces el bien, va a hablar. Si haces mal, va a hablar. El hombre siempre va a hablar. Siempre va a buscar qué hablar. Pero quien realmente debe interesarte, qué piense, o debe preocuparte, qué piense, es Dios. Porque por Él hacemos todo esto. El que haga esto por el hombre, déjeme decirle que está errado. Porque aquí nosotros no venimos a buscar el hombre. Nosotros hacemos lo que hacemos por Dios, por amor a Él. ¿Por qué? Porque Él se entregó a nosotros y tuvo muerte de cruz por cada uno de nosotros. Él murió por lo que a ti te tocaba pasar. Él lo pasó por ti. Él dio su vida por cada uno de nosotros para que nosotros pudiésemos tener vida más adelante por medio de Él. Porque si no, no hubiese sido posible. Por nuestras propias fuerzas era imposible. Por eso Jesús tuvo que venir a esta tierra, para poder intervenir lo que ya estaba sucediendo. Porque no había otra manera. El hombre pecaba. Y terminaba en más pecado. Y se enrollaba más en pecado cada día. La única manera era enviar a su Hijo, al unigénito, para morir por cada uno de nosotros. Aunque no lo merecíamos. Porque somos merecedores de todo menos de amor. Pero Dios en su amor ágape hizo eso. Y el Señor Jesús, en su amor por cada uno de nosotros, entregó su vida por ti y por mí. Qué maravilloso nuestro Dios, de verdad. Qué maravilloso. Él prometió que a todos los que creen en Él, en su interior pudiera correr ríos de agua viva. Eso lo vemos en Juan 7, 38 y 39. Libro de Juan. Siete. 38 y 39 lo vemos acá. Se titula casualmente Ríos de Agua Viva, ¿no? Dice: en el último y el gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: ¿alguno tiene sed? Venga a mí. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Él se levantó en esa fiesta y dijo que si tenían sed, si alguno tenía sed, fuera hacia Él y bebiera de Él, de lo que Él tenía para darle. Que todo aquel que creyera en Él, como decía la Escritura,
desde ese momento, desde su interior, desde el interior del hombre que cree en Él, o la mujer que cree en Él, iban a correr ríos de agua viva de su interior. Por eso la palabra no habla en vano de que todo aquel que va a Jesús, desde Él comienzan a correr ríos de agua viva. Ahora, ¿cómo debe ser la vida de un cristiano, de un creyente? De un creyente que está lleno del Espíritu Santo. Bueno, eso en su hogar por lo menos tiene que ser buen esposo, si es casado. Tiene que ser proveedor. Si tiene hijos, tiene que ser buen padre, consejero, amigo, estar pendiente. No todo puede ser trabajo, no todo puede ser afán. Tiene que ser proveedor de la palabra de Dios. Un hogar con Dios camina bien, camina correcto. Y yo no te digo que un hogar con Dios no vaya a tener vicisitudes, sí va a tener vicisitudes. Pero la gran diferencia es que cuando llegan esas vicisitudes y estamos con Dios, ¿verdad? Dios va a dar respuesta, solución a ese problema o a esa situación, a ese desierto, como tú lo quieras llamar. Pero sin Él sí que es complicado. Sí que es complicado porque vamos a intentar con nuestras propias fuerzas hacer las cosas y la mayoría de las veces sale mal. La mayoría de las veces sale mal. Yo no sé qué te quiere decir Dios en esta noche. Yo no sé cuál es tu situación. Yo no sé qué estás pasando. Yo no lo sé, pero Dios sí que te conoce. Dios sí que sabe lo que tú estás pasando y por qué te trajo aquí. Y por qué te quiere hablar lo que te está hablando. Yo no lo sé, pero Él sí lo sabe. Te aseguro que no es en vano. Te aseguro que no es en vano. Yo te digo te voy a explicar cómo debe ser un creyente. Una persona que ha recibido el Espíritu Santo de Dios en su casa. En relación a su esposa, vamos a decirlo así. La esposa en relación a su esposo. Dice en Efesios capítulo 5 del 22 al 24. Esta palabra no le gusta mucho, pero si no le gusta es bueno. Si no le gusta es bueno porque está tocando su corazón y va a hacer que usted haga las cosas bien. Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5, versículos 22 y 24. Tenemos por acá. Por acá abajo lo tenemos. Dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su, y arriba ahora, Salvador. Bien. Entonces, bueno,
claramente podemos ver que las casadas deben estar sujetas a sus esposos. Cuando habla de sujeción no habla de maltrato, no habla de ese tipo de cosas, porque nadie es de nadie. Se trata de sujeción de respeto. Respetar a la mujer, respeta a su esposo, pero su esposo también respeta a la mujer. No es solamente para ella la instrucción que se está dejando acá. Se está dejando la instrucción para el hombre, pero para la mujer también, porque más adelante también te habla acá. En el 25 te dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento de agua por la palabra. Entonces quiere decir que el mandato es para ambos. Es un mandato para que les vaya bien. O sea, Dios es cabeza del hombre. El hombre es cabeza de su casa. Por lo tanto, es cabeza de la mujer. Y esto es importante resaltarlo, porque en muchos hogares a veces parece que la cabeza es la mujer. Y eso no puede ser. Eso no puede ser, porque ahí el orden está incorrecto, según la palabra. Y la palabra es la verdad. Entonces, y esto pasa muchas veces porque el hombre o el marido gana menos que la mujer. Entonces la mujer quiere como que tomar la batuta de la casa, y no solamente tomar la batuta de la casa muchas veces, sino hasta pisar al hombre, menospreciarlo, porque gana menos, porque tiene un trabajo que bueno, no le sustenta de la misma manera que a ella le sustenta. Entonces pretende pisar aquel que es cabeza del hogar, que es el hombre, y eso no debe ser. Como hay muchos hombres, lamentablemente, que porque son los que trabajan, quieren pisar o menospreciar o vejar a la mujer por el simple hecho que ellos son los que trabajan y los que traen el sustento a la casa, y pretenden que ella sea como que la sirvienta de ellos, pretende que ella sea menospreciada por el simple hecho de que ellos son los que traen el sustento, los que trabajan en la calle y los que traen el día a día, ¿no? Y eso tampoco es así. Eso no es respeto. Eso no es cuidar a la mujer. Eso no es amar a la mujer. Y así no amaría a Cristo a la iglesia. Entonces son cosas que tenemos que tener en cuenta. Dice que la palabra habla también claramente de que tenemos que tratar a la mujer como vaso frágil. ¿Cómo tratarías tú un vaso frágil? Bien, ¿verdad? Bueno, de esa misma manera hay que tratar a la mujer. Recordemos que ella es más delicada que el hombre. El hombre en eso es un poco más rústico, ¿no? Entonces todo este tipo de cosas, pues, hay que tomarlas en cuenta. Todo ese tipo de cosas te las hace ver el Espíritu Santo de Dios. Cuando tú estás haciendo las cosas mal, cuando tú estás tratando mal a tu esposa, o viceversa, a la esposa al esposo, todo eso te lo hace ver el Espíritu Santo de Dios. El esposo, en relación a su esposa, tiene que ser no solamente un proveedor, tiene que ser un amigo, tiene que ser un refugio para esa mujer. Tiene que estar siempre allí, no solo pendiente de las faltas físicas, ¿no? Cuando hablo de físicas es que falte algo en la casa nada más. También la parte sentimental, cómo se siente, qué hay dentro de ella, si es feliz o no es feliz. A veces hay cosas que cambiar para que la otra persona también se sienta bien. Muchas veces en los matrimonios se pierde eso que antes se hacía, ¿no? Todo ese tipo de cosas, pues
el esposo debe estar también pendiente. Y lo digo el esposo porque la esposa muchas veces lo está, ¿no? Recordemos que la mujer siempre es más sentimental que el hombre, y eso hace que la mujer como que sea más fácil para hablar de ese tipo de cosas, mientras que el hombre siempre está pendiente de lo material, de lo que falta, en fin, ¿no? De ese tipo de cosas. Bueno, el hijo, por lo menos en relación con los padres, eso lo tenemos en el libro de Efesios, capítulo 6, del 1 al 3, aquí mismo. Efesios 6, del 1 al 3, dice: Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. No solamente les deja un mandato, sino que también deja una promesa hacia los hijos, ¿no? El capítulo 6 de Efesios. Y dice que obedezcamos a vuestros padres, porque esto es justo, es justo. No son palabras de Dios directamente. Dice: obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Y nos deja una promesa como hijos, ¿no? Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. No dice hónralo si es bueno. No dice hónralo si se portó bien contigo. No dice hónralo si fue buen padre o buena madre. No. Honra a tu padre y a tu madre. O sea, no importa si fue bueno, si fue malo, si fue lo mejor, si fue lo peor de lo peor, si no te supo guiar, si se equivocó, eso no importa. Dice: honra a tu padre y a tu madre. ¿Para qué? Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Para que seas de larga vida sobre la tierra y te vaya bien. ¿Tú quieres que te vaya bien? Honra a tu padre y a tu madre, no importa cómo son. Recuerda que como padres no tenemos un manual cómo criar a nuestros hijos, y muchas veces nos equivocamos. Muchas veces nos equivocamos. Creemos que estamos haciéndola bien, pero la estamos haciendo mal. Nos equivocamos. Pero aquel que no se equivoque, entonces no es humano, porque todos nos equivocamos. Nadie es perfecto. Nadie es perfecto. Nadie es perfecto. Entonces dice que honremos a nuestros padres, que es un primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida. Pero hay algo que también deja dicho, ¿no? Y dice: y vosotros, aquí en el 4, y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Y continúa acá. Arriba. Aquí arriba, y dice: criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Criadlos en disciplina y amonestación del Señor. No dice atosigadlos, no dice síguelos a todos lados, no dice fastidialos, no. Dice criadlos
en disciplina y amonestación del Señor. O sea que debes criarlo conforme a la palabra, enseñarle la palabra, enseñarle lo que es bueno, que en ti no vea malos ejemplos, porque eso lo va a repetir y va a ser un patrón de errores. Criarlo con el corazón, que su corazón se incline hacia Dios, que ore, que conozca la palabra, que ame a Dios sobre todas las cosas, que conozca que Él murió por cada uno de nosotros, que después de esta vida hay otra vida mucho mejor, que Dios está preparando para cada uno de nosotros. Enseñarles que todo esto que estamos viendo es temporal y que hay que enfocarnos en lo eterno. En eso realmente es que hay que enfocarse. ¿Cómo criarlo? Bueno, yo creo que vamos a dejar esto hasta acá. Esta va a ser la primera parte. Realmente este tema tiene muchas cosas que enseñar, muchas cosas que dar. Yo te invito a que si tienes alguna petición de oración, si deseas manifestar algo, este es el momento. Este es el momento de por eso que te agobia. ¿Bien? Este es el momento. Sin duda, este es el momento. Trata de reflexionar en la palabra que se acaba de dar. Deja que el Espíritu Santo ministre a tu vida, que el Espíritu Santo tome tu corazón y comience a limpiarlo, comience a circular esa paz que solamente Dios te puede dar. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz que solamente puede darte Dios. Si tienes alguna petición, colócala en el chat.